Muchas gracias. Son ustedes un público verdaderamente maravilloso, heroico, diría yo. Y bueno, me ofrecieron 20 minutos, después me pidieron que lo bajara a 15, yo les ofrezco que sean 10 y quizás serán 5. Como ustedes pueden ver, el sector salud es uno de los sectores más diagnosticados, es donde más se le ha estudiado en todas sus facetas y casi todos coinciden. Y todos coinciden en cuáles son las prioridades, cuáles son los retos, cuáles son las brechas. Algunos las ponen primero unas que otras. Finalmente acabamos sabiendo la verdad, pero la verdad no solamente hay que conocerla, sino también hay que defenderla. Y creo que ese es el gran reto que debemos de tener ahora. Como ven, muchas veces de las cosas que nos proponemos, todo el mundo propone, volvamos al sistema preventivo, de atención de primer nivel. Sí, eso se viene diciendo hace 70 años. Somos muy buenos para decir las cosas, somos malos para hacerlas, para implementarlas. Entonces, así como se nos ha ido el tiempo, son 10 para las 4, y cada uno de los oradores hizo propuestas maravillosas, se fueron comiendo el poco tiempo que teníamos disponibles. Quienes los pagan son ustedes los que están en ayunas, son ustedes los que han esperado, son los que quizá no pueda yo hacer esta presentación, porque cada uno se comió un poquito de nuestro tiempo, hablaron de más, valdría la pena que hicieran más de lo que hablan. Entonces, yo me voy a saltar prácticamente todo, simplemente quiero decirles que muchas veces los éxitos que hemos tenido se han convertido en verdaderas dolencias y los fracasos también nos han impuesto nuevos retos. Lo que hicimos en la década de los 1900, 2000, logramos reducir la mortandad infantil, logramos combatir las enfermedades infectocontagiosas, sí, y eso nos generó un crecimiento de la población que ahora nos permitió aumentar la expectativa de vida, vivir más. Sí, pero ahora sé que ya hemos derrotado, por así decirlo, a las infectocontagiosas, ahora nos estamos enfrentando con una población que está siendo envejecida. En esto que ya, pues hasta los boleros, a un chofer de taxi le dice, oiga, Lic, está canijo lo de la transición epidemiológica, ¿verdad? Todos lo sabemos, pero todos los diagnósticos empiezan por el envejecimiento de la población. Y no se trata simplemente de envejecer, es de envejecer en salud. No se trata de prolongar la agonía y el sufrimiento, porque si pasamos de los 75 a los 85 años como expectativa de vida, se trata que esos 10 años que ganemos durante nuestras vidas, la pasemos en una condición de salud. Lo que ha pasado, y ahora me refiero a qué sería la infraestructura hospitalaria al 2030, al 2050, yo no sé si coincidan conmigo, pero creo que cada hospital, cada centro de especialidad, cada hospital es un monumento al fracaso, es el mejor reconocimiento de lo que no hicimos bien, porque muchos de los que están en las áreas de especialidad, y me refiero a nutrición, a cancerología, a cardiología, no deberían haber estado ahí. Y si nos estamos nosotros quejando de por qué, ¿cuántos diabéticos hay? 6 millones, 9 millones, otro tanto no diagnosticado, ¿cuántos están en tratamiento? Que están creciendo al 9% anual. Sí, seguramente, lo que pasa es que nunca debieron haber llegado a la diabetes. Y si hoy se están amputando 65 piernas diarias, diariamente se amputan 65 pies diabéticos, que nunca debieron haber sido amputados. Y se nos explicó la fenomenal cobertura que tiene el Seguro Popular, sí, y entre los cauces tiene la amputación del pie diabético, pero no el tratamiento. No el tratamiento. Entonces, todos estos son argumentos verdaderamente subversivos. Y digo que son subversivos porque quienes lo sepan les generará un sentimiento de rebeldía verdaderamente que puede llegar a romper el tejido social, y eso es lo que debemos de evitar en el futuro próximo. Entonces, bueno, pues podría hablar de mi presentación, traía muchas cosas interesantes como las de todos, pero prefiero transmitirles un mensaje. Yo prefiero decirles que cuando hablamos de la salud
y la salud como un fenómeno de dos caras, salud y enfermedad, como la vida y la muerte, uno es la negación del otro, en donde confluyen diversas disciplinas. Debemos de tener un criterio abierto, debemos conjugar todo el conocimiento para encontrar las verdaderas soluciones. En esta misma semana, en una disertación extraordinaria como suelen ser las de David Kersenovich, él decía que en su despacho tiene una lista de los premios Nobel del siglo XX. Solamente el 30% de ellos son médicos. Sí, quienes más, según el criterio de los premios Nobel, quienes más han aportado a la medicina en el siglo XX, no fueron médicos, como tampoco lo van a hacer en el futuro, y cada vez menos. Lo serán los ingenieros, los arquitectos, los abogados, serán otros, pero no necesariamente los médicos. Por eso felicito y me felicito de este gran congreso, de esta conjunción de disciplinas y de conocimientos que nos van a poder permitir llegar a un 2030, a un 2050, a un modelo más humano de la manera de cuidar nuestra salud y de atender a la enfermedad. Simplemente una reflexión. No sé si hayan oído esto de que las grandes empresas que han nacido en los últimos 10 años, que están alcanzando una de ellas por lo menos ya casi un valor de $1 billón, $1 billón castellano, español, sería $1 trillón, Facebook, no tiene ningún activo. Uber no tiene ningún automóvil. Airbnb no tiene ninguna casa, ningún inmueble. ¿Qué es lo que encontraron estas plataformas formidables? Encontraron que había una sobreinversión en infraestructura en el mundo. Decían, hay muchos turistas de este lado, hay muchos departamentos y casas vacías del otro, simplemente empatémoslo. En Uber sucedió lo mismo. Hay demasiados automóviles, el tiempo que les quede libre, usémoslo con otros que los necesitan, que ya no quieren estar bajo las horcas caudinas de los taxistas. Y ustedes se preguntarán, bueno, lo mismo está pasando en el sector salud. Hay una sobrecapacidad instalada, ociosa, que no ha encontrado su demanda. Y hay una necesidad que no ha encontrado su oferta. Entonces, el futuro de los servicios va a ser esa interconexión, no solamente una tecnología. Cuando uno habla de Uber, son varias plataformas informáticas que coinciden, de crédito, de ubicación geográfica, de una serie de disciplinas que convergen todas en una sola plataforma. Hacia ahí es a donde vamos. Y si ustedes consultan a cualquier ciudadano, bueno, ¿cómo te gustaría que fuera el sistema de salud? Bueno, pues primero, que me permitan conservar mi estado de salud. Segundo, que tenga una detección temprana cuando finalmente vaya a enfermar, que me atiendan oportunamente. ¿Y cómo quisieras que fuera ese servicio? Bueno, me gustaría que fuera cerca de mi casa, que además no tuviera yo que esperar mucho tiempo, que no me costara muy caro y que cuando salga yo pueda encontrar las medicinas que me recetó el doctor y que pues no me saquen de mi trabajo para que yo pueda ir a la cita, si es posible en la noche o en la madrugada. Y se dan cuenta que está haciendo la descripción de los consultorios adyacentes a las farmacias. Buenos o malos, pero son una creación espontánea de una necesidad insatisfecha. Y por eso nació Uber en México. Lo que no pasó, lo que no nos dieron los servicios de taxi tradicionales, lo vino a dar Uber. Pero todos protestan. No, señor. Lo que pasa es que no llenaron ese espacio. Y si hay consultorios adyacentes, no estamos llenando ese espacio también. Y cada vez que vemos estos grupos de resistencia civil, los grupos armados de vigilancia que hay en los pueblos y en los municipios, es porque tampoco la autoridad. Y entonces, como hongos, van creciendo estas fuerzas de manera silvestre y desordenada, pero que son una muestra de en dónde no ha podido llegar la gobernanza, la administración pública, los servicios, y se dan de una manera natural. Por eso hay que escuchar al ciudadano, hay que estar cerca de él. Y si algo me queda claro es que en los últimos años
no han sabido escuchar al ciudadano. Las decisiones en salud no se han tomado en la misma secretaría, se han tomado en otra secretaría que es la que maneja los dineros y ellos han decidido quién vive y quién muere. Eso no es tolerable. La Fundación Mexicana para la Salud hizo una propuesta muy rigurosa que se llamó la universalidad de los servicios de salud. Cuando la mensajera se lo llevó al candidato, se llevó el mensaje y a la mensajera. Después la desechó, con pérdida para el propio gobierno. Y cuando le tocaba la reforma al sector salud, porque ya habían hecho la energética, la educativa, la de comunicaciones, etcétera, etcétera, y cuando le tocaba la salud, se fugó el Chapo. Pospuesta la reforma de salud. Hay una deuda pendiente con la sociedad en que debe de ser la salud la única, la primerísima prioridad del próximo gobierno. No sé quién vayan a ser los candidatos, pero cualquiera que venga a pedirnos nuestro voto, nosotros debemos preguntarles, ¿en tu programa de gobierno estará la salud en el número 1? ¿Será tu máxima prioridad? Sí, tendrás mi voto. De otra manera, busquemos aquel que nos proponga que la salud es lo más importante por este país. No solamente por razones humanitarias, sino económicas, políticas y del propio futuro de México y de los mexicanos. Muchas gracias. 10 minutos.